Vuelvo a probar entonces. Igual yo después apenas terminamos la prueba. Sí, bueno. Que sea más grande, nunca lo probé. En la ejecución decís vos. Pero ahí tendrías que meterte en realidad con la configuración de la consola, eso te conviene hacer mejor. También se pueden Con poner la colores. PowerShell te va a salir más fácil porque tiene la parte de edición de consola que le puedes poner los colores y demás, y ahí lo vas a poder hacer más fácil. Sí, creo que igualmente no sé si se puede hacer desde código eso, ¿eh? Buscaremos. Yo noto todo, el tamaño de la fuente. Ay, nunca lo había. Se me había presentado como una dificultad. Se ve que todavía veía bien. Pero bueno. Claro. No, después lo buscamos. Bien, ¿cómo andan? Jerónimo había saludado. Hola, Jerónimo. Qué poquitos que somos. Bueno, a ver. La idea de la clase de hoy. Hola, Gerardo. Hola, Ezequiel. No sé si te saludé. Feliz día del programador. Te juro por Dios que lo único que pensé desde que tuve clase a la mañana y de programación también, y me olvidé de decirles, dije, hoy a la noche es mi oportunidad de saludarlos. Así que, y saludarlos, feliz día del programador y programadora a todos ustedes, a todos nosotros que intentamos Igualmente. rompernos la cabeza diseñando. Y ahí surgió, después ustedes verán qué les parece. Entonces alguien puso en Twitter que feliz día del programador y que hacer páginas web no es programar. Y ahí se armó un debate hermoso. Hay de todo. Yo creo que lo puso como tipo diseñar una página web, o sea, usar el Buenas inglés. tardes. Hola, Karina. Usar una aplicación para hacer una página web no es programar. Creo que se refería a eso, no a codificar. Claro, exacto. Hoy, y arrancamos, esperamos un minutito. Mis alumnos empezamos a ver HTML y les dije, ojo, porque esto no es un lenguaje de programación. Si los agarra un programador, les va a decir que esto no es. Pero bueno, ahí vamos. Claro, por eso. Pero bueno, tengo un problema. Bueno, la idea de la clase de hoy es que nos podamos sacar algunas dudas con respecto, por lo menos, a cómo pensar o cómo estuvieron ustedes pensando estos días las estructuras que nos van a ayudar a resolver el tema del ahorcado, ¿sí? Se supondría que con lo que nosotros vinimos trabajando hasta ahora, tendríamos que tener como unas pistas para poder resolverlo. Yo en el enunciado que había subido, había puesto que el que quería lo podía hacer con funciones y si no, bueno, podía trabajar en toda una estructura de bloque en el main, ¿sí? Sin llamar a funciones. Eso para que, bueno, ustedes también sientan libres de ver en realidad cuando uno empieza a trabajar con funciones y con procedimientos, se da cuenta que es más ordenada la programación. Entonces, como que se lo apropia. Pero bueno, estamos en camino, así que ahí en eso pueden optar libremente por cómo lo quieren trabajar. Pero bueno, sí, si quisiera, sí. Las escribís vos mejor, pero bueno.
que tener que estar pensando. Pero bueno, después son tuyas. A ver, si nosotros pensamos en la estructura del ahorcado, ¿sí? Bueno, evidentemente vamos a tener que tener cadenas de caracteres, y esas cadenas de caracteres vamos a tener alguna que tenga la palabra que hay que adivinar, y luego, repetidas veces, estoy pensando el algoritmo, ¿no? Del juego del ahorcado. Tengo una palabra, repetidas veces, se les pide un carácter al que está jugando, se revisa si ese carácter se encuentra en alguna posición de la palabra. Si el carácter está, se reemplaza la posición de ese carácter en la palabra, se muestra al usuario, y si no está, en el caso en que no esté, se le informa al usuario, bueno, y ahí se va formando esta personita que se va ahorcando. Esperen que me toca. Ok. Muy bien. Ahí vamos a ir viendo. En el Replit deja poner algunos iconos, bueno, pero entonces se puede ir armando así con algunos emojis, pero aquí no. O sí, o sea, en el código ASCII hay algunos que son una carita que se podrían utilizar para visualizar. Pero lo más importante no es eso, sino que podamos ir informando que está perdiendo posibilidades. Bueno, y así hasta que pasa qué. O sea, eso se repite, que se ingresa una letra, se busca en la cadena, hay que chequear que ese carácter esté, si está se avisa, se muestra, y si no está se avisa que perdió una vida, mientras que sí, sí. El que tiene la palabra. Mientras que sigue el juego, ¿qué tiene que pasar para que siga ingresando caracteres? Ok, o sea que mientras que tenga vidas, que cuando ustedes juegan Contar el las vidas. Adrián, te escucho. Contar las vidas, digo. Exacto, ¿sí? La cantidad de vidas son ese dibujo que se va armando, ¿no? O sea, cada vez que pierde una vida, hay una parte. Así que dependerá de la cantidad de partes que Del tenga ese cuerpo. ahorcado. ¿Qué? La cantidad de parte del cuerpo que querramos hacer en el ahorcado. Claro. Eso no depende de de la cantidad de caracteres que tenga la palabra. Creo que siempre en el ahorcado es como las partes son iguales. Podríamos decir que depende que tenga, podría tener por lo menos esa cantidad de partes para que tenga una vida por cada una. Entonces, mientras que todavía tenga vidas o todavía no haya eliminado. Ok, Cari lo que dice es... Y el carácter no está en la primera palabra, si no está en el primer vector o el primer, ¿cómo era que se decía? Recta de carácter. En la primera posición. Sí, no, digo, si no está dentro del carácter, no está dentro de la palabra, eliminas vida y si no, mostras. Y así sucesivamente hasta
que se repita 6 veces las palabras, hasta que pierdas las 6 vidas. Y una vez que perdés las 6 vidas, mostrás palabras. Exacto, si perdió las 6 vidas, se ahorca. Y bueno, y perdió, ¿no? Mientras tanto, mientras que haya vidas, tiene que seguir pidiéndole, ingrese un carácter y ahí se fijará si está, no está. El algoritmo es ese, ¿no? O sea, hay una palabra, se pide que se ingresen caracteres, mientras que tenga vidas para seguir jugando, le voy a pedir que ingrese un carácter y que lo compare con cada una. Comparás con la palabra de arriba, si está marcada, si no, eliminás vida y pedís de nuevo. Perfecto. Ese es el algoritmo, digamos, o sea, la serie de pasos ordenados que uno hace cuando, hola Nadia, ¿cómo va? Entraron un par más que me saludan. Hola Dios. Lo preparé para que lo pongamos por ahora, que lo pongamos en el código. Ahora yo les voy a mostrar cómo hacer eso. Entonces ahora sería escribiendo que un usuario escriba la palabra y esa palabra se guarda y se va a jugar con la palabra que escribe uno de los dos usuarios. Es para jugar de a dos, sería. Claro, esa es una posibilidad. Porque si no tendrías que agarrar una librería con todo el RAE y que agarre palabras aleatoriamente de esa librería Claro. del RAE y que no la muestre, pero que la agarre, que la deje guardada en... Si querés jugar contra la compu, o sea, contra tu programa, si quieren jugar contra tu programa o de a dos, sería. ¿El menú se forma con el de las opciones? Sí, Con la función, la herramienta de las funciones. Si selecciona uno, va a tal lado. Si selecciona dos, va a tal lado. podría ser, sí, muy bien. Podría ser. Me gusta porque ustedes siempre... ¿Cómo? Eso para Ahí elegir. está. Eso sería como para elegir, pues, lo que quieran, una estructura de condición. Profe, una consulta. En el caso del ahorcado, pregunto por la ejecución, ¿no? ¿Vamos a hacer, digamos, que el usuario ingrese únicamente una letra o se le va a dar la posibilidad de ingresar una palabra entera? Como para... Tiene que haber una palabra. Bueno, como si se quiere tirar al lance, sí. al lance. Bueno, eso tendrían que ser opciones que uno le da, bueno, no sé, o quizá la primera vez no se tira, pero bueno, le pregunto, ¿querés probar una letra o una palabra? Ok, sí, está. ¿Sí? Sí, como darle la opción para elegir entre la letra o la palabra, sí. Exacto, porque es verdad, si yo ya, no sé, una palabra, pava, casa, ¿no? Entonces, si ya puse 2A y quizás yo ya no quiero seguir poniendo letra por letra y quiero decir, bueno, creo que la palabra es casa. Bueno, podría ser, ok. Profe, y se puede poner que si ingresa un carácter, se elimina una vida. Pero si ingresa más de un carácter, es como si no acierta con el carácter de arriba, queda eliminado. Si no, Sí. si fuera esa que dice la palabra. Exacto. Sí. Entonces, si vos por error, no sé, pusiste una palabra de 3 y aunque te hayan marcado que hay una palabra de 4, igual ya perdiste, porque arriesgaste y arriesgaste mal. Sí, por palabra pierde. Significaría que es más de, pero significaría como que al insertar más de un carácter, significaría como tira la palabra completa, ¿o no? Sí, ahora exactamente no recuerdo qué pasa si realmente jugamos al ahorcado y decía toda la palabra, pero esas son las reglas del juego que programamos nosotros. Recuerden que siempre cuando nosotros después podemos pasar este punto exe a alguien para que juegue, ¿sí? Y no va a haber el código, o sea que todas las reglas que nosotros pongamos, obviamente que hay que informarlas, ¿sí? En la visualización, porque en realidad
cuando yo estoy ejecutando ahora en Meet, no veo el código fuente del Meet, veo la ejecución. Lo mismo pasa, conozco las reglas del juego porque me las informa antes de empezar, o hay iconos que me permiten visualizarlas, pero todo eso tiene que estar informado, sí. Hay que informar cuáles son las reglas del juego, es lo único. Después todas las posibilidades de avisarle que perdió, que ganó, si como decía Jerónimo, bueno, no, le quiero dejar que ingrese una palabra y entonces compare. Todo eso no hay problema, son posibilidades, ¿sí? El que yo les di es como la base. Bueno, después verán que siempre hablando con ustedes, pues, siempre vamos más lejos, así que mejor. Lo vamos anotando y eso se nos va ocurriendo. Después vamos a compartir el código de todos. Vamos a ir viendo esas cuestiones. En el caso que fueran con 2 jugadores y estamos ahí uno al lado del otro, ¿se puede formatear o darle limpiar la hacer el pantalla? código? No, pensaba en que cada vez que se ingrese una letra aparezca el asterisco como en las contraseñas. Sí, tendríamos que estudiarlo bien, pero creo que sí. Habrá que jugar un poco con el print y con el valor de los caracteres y seguro que sí. Vos decís mientras que se ingresa. Claro, estoy jugando con alguien al lado mío y bueno, en realidad no quiero que veas cuál es la palabra, pero tenemos la única máquina y entonces quiero escribirla y que vos no veas lo que estoy escribiendo. No veas. Claro. No veas la palabra. Ok, sí. Tiene que haber alguna función de string que haga eso. Están anotando todo, ¿no? Lo que van diciendo todos. Ahí va. Ok. Entonces tenemos algunas posibilidades nuevas que salieron ahora, que son, bueno, uno, tener un banco de palabras, ¿sí? Yo armé lo del banco de palabras, un banco de palabras, digo, por esta opción de que una persona juega contra mi programa. Entonces, tener en algún lugar almacenadas palabras donde aleatoriamente, como decían ustedes, me pueda elegir una palabra y la tenga que adivinar, ¿no? El usuario la tenga que adivinar. Aleatoria del mundo, de cualquier palabra. Ahí vamos con eso, ¿sí? Recuerden que para los aleatorios, los valores aleatorios, tenemos alguna función que trabajamos anteriormente. Ahora yo les voy a mostrar cómo se trabaja con, claro, cómo se trabaja con cuando nosotros tenemos cadenas de cadenas, ¿no? Cadenas. Esperen que acento Fede. Hola, Fede. Hola, ¿cómo están? Feliz día que no le dijimos del programa. Feliz día a todos. A todos. Bien, vamos acá, entonces. Estamos viendo lo del horcado, estuvimos pensando algunas alternativas, ¿sí? Que fueron surgiendo de lo que vamos hablando para la resolución. Y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para que en un programa que nosotros creamos tengamos muchas palabras ya almacenadas y después podamos ir buscando ahí adentro, ¿sí? Les voy a mostrar, armé un Excel. A ver. Ok. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí lo puse un poquito más grande. ¿Sí? Bien. Con respecto a los caracteres, nosotros teníamos, ¿sí? Bueno, que un char se definía con el tipo de dato, que era char, y el nombre de la variable que nosotros queríamos, que una cadena de caracteres era un char, un nombre, ¿no?, de la variable y la cantidad máxima de caracteres que iba a tener. Y después, ¿qué pasaba cuando teníamos un conjunto de cadenas? O sea, yo quiero tener una estructura donde pueda almacenar muchas cadenas. Yo acá puse 3 como de ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, la estructura que nosotros tendríamos, justo puse una palabra muy grande, sería, a ver si se ve. Claro,
quiero marcarla ahí, ¿sí? Esta sería la estructura que nosotros tendríamos ahora para poder almacenar, ¿sí? Entonces, cada fila es una cadena de caracteres, que bien sabemos nosotros que esa cadena de caracteres está compuesta por cada una de las posiciones que nosotros le asignamos. O sea, este es un vector de caracteres, este es otro vector de caracteres y este es otro. Ahora, no voy a definir, si yo quisiera tener un banco de palabras, pero un repositorio de palabras de 50 palabras, no voy a tener 50 cadenas de caracteres, ¿sí? Una para almacenar cada palabra. Sino que lo que hacemos es una estructura que, como bien dijo Manu, va a tener posiciones de filas y posiciones de columnas. Esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2. Ahí lo autocompleto, ¿eh? Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera esta estructura que nosotros vemos acá, lo que tenemos que definir es una estructura así. Char, no sé, repositorio, que va a tener, para este caso, por ejemplo, ¿cuántas filas serían? ¿Cuántas filas serían? 3. ¿Sí? ¿Y cuántas columnas? Para este caso, ¿sí? Para este caso serían 12. 12. Exacto. Entonces, recuerden, la cantidad de filas va a ser la cantidad de palabras, entonces las filas van a ser la cantidad de palabras, ¿sí? Y las columnas van a ser la cantidad máxima de caracteres. Y acá vemos una estructura distinta a la que nosotros veníamos trabajando, porque antes teníamos una fila, antes teníamos esto, ¿no? Una fila con todas sus columnas. En este caso tenemos varias filas con su misma cantidad de columnas. No me importa cuál sea el largo, porque nosotros ya sabemos que hay un indicador de final de palabra, que es el /0. Entonces, aunque yo destine 12 caracteres para todas las palabras, a mí no me importa, porque yo sé que donde esté el /0, ¿sí? Donde esté el /0, voy a encontrar hacia la izquierda todos los caracteres que son válidos para esa palabra. A estas estructuras en particular, a estas estructuras que tienen filas y columnas, se las denominan matrices. ¿Sí? Las matrices son arrays, ¿sí? Son vectores, pero que tienen dos dimensiones, en filas y en columnas. Filas siempre es el primer corchete, columna siempre es el segundo. Entonces, sería así. Si yo lo defino acá, repositorio, siempre el primer corchete, siempre es de las filas, siempre el segundo corchete es de las columnas. ¿Vamos hasta ahí? Esto igual lo podés utilizar no solo para poner palabras, en verdad eso es para utilizarlo para un Lo que distinto, quieras. podés llenar cada cuadrito con cualquier dato que vos quieras, no necesariamente ser una letra. Exactamente, Pero exactamente. no es lo mismo usar una librería de la RAE, ¿o sí? ¿O funciona igual, una librería de palabras? ¿Un array de palabras? ¿Un array como el que estamos haciendo ahora? No, digo la RAE, digo una librería con todas las palabras del español, digo. Ah, si yo ¿Es tuviera lo un mismo archivo o de esto es voz, una función para que nos permitiría como crear nuestra propia librería? si yo tuviera un archivo con todas las palabras que quisiera? Exacto. Sí, lo que pasa es que no se lee igual, un archivo se lee de otra manera, secuencialmente, y no como lo que vamos a hacer ahora. Ok. ¿Sí? Se accede de otra manera al archivo, a eso voy. ¿Sí?
Sí. No, Bien, entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer es tener por ahora un repositorio donde podamos tener almacenadas algunas palabras ya almacenadas desde el código, ¿no? O sea, es verdad, si ahora uno piensa en un juego, bueno, igual siempre hay un banco de datos que tiene información, ¿no? Si yo juego ahora online a un ahorcado, seguramente el que programó ese juego deberá tener en algún lugar almacenadas palabras y yo puedo jugar con todas esas palabras. Podría tener el diccionario de la Real Academia Española, pero sería como mucho. a lo que digo es, ¿ese banco de palabras está hecho con esta matriz o trabaja de otra manera? Dependerá del lenguaje con el que estés trabajando. Podría tenerlo yo en una tabla, en una base de datos y con ese... Bueno, eso dependerá del lenguaje con el que estoy trabajando y las estructuras que esté usando y Que dónde... con un random se podría elegir de la lista, ¿no? ¿Con qué? Con un random se podría elegir la palabra. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, van a ver que sí. ¿Por qué yo digo que van a ver que sí con el run? Porque yo en realidad lo que necesito es saber en qué fila me quiero parar, y eso puede ser aleatorio, es un número de fila. En este caso son 3, ¿no? Pero o es la 0, o es la 1, o es la 2, o es la 80, ¿sí? ¿En qué número de fila yo me quiero parar? Y entonces eso es un número aleatorio que va a tomar la palabra y me va a permitir jugar con ella. De la fila. Lo que yo necesito conocer es dónde empieza esa palabra, ¿sí? O sea, en qué fila está ubicada. Como es un vector y es una estructura estática, yo sé que a partir de ahí hacia adelante voy a tener la palabra. O sea, si yo me paro en la fila 2 y me muevo hacia adelante, todo lo que hay hacia adelante hasta el barra 0 son caracteres que forman parte de esa palabra. ¿No? Es decir, tenés que fila todo lo que sería dentro de los corchetes de fila tendrán que tener como un inicio de palabras como F y columnas con C, como para identificar que una es fila y otra es columna. Entonces, cuando vos haces el random, llamás una fila en vez de llamar una columna, ¿o cómo lo identifica? Ahí va, mirá. Ven ahora, ¿ven el código? Sí. Ok. Bueno, yo puse de 10 y 100, solamente definidos, pero puedo definir las 10 palabras, ¿no? Estas van a ser la cantidad de palabras y esta es la cantidad máxima de caracteres que puede llegar a tener a una palabra. Yo solo lo hice para que lo podamos ver. Entonces, pero para que pensemos en esta estructura, bueno, si fuera la anterior, esto sería de 3, esto sería de 12. Este lo voy a poner sin tilde para que no me aparezca cualquier cosa. Y creo que había una palabra más. Teclado. Gracias. Era la misma, el otro día fue. Entonces, yo tengo 3 filas, las filas, la 0, la 1, la 2, ¿sí? Cada carácter está en cada una de estas 12 posiciones. Esta es fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, ¿sí? O sea, cada corchete representa una fila y entre comillas yo pongo todos los caracteres que va a ocupar hacia las columnas, ¿no? Una fila y cada columna es un carácter. Esperen. Hola. Hola, perdón. Bueno, y entonces, miren acá, yo no lo puse aleatorio, ahora lo había puesto para después ponerlo, pero solo para que vean que en realidad lo que necesito acá es un número,
Entonces, ahora les pregunto a ustedes, si yo ejecuto este código y pongo printf por %s, ¿no? Voy a poner acá. La palabra es... Supuestamente, ¿qué palabra me debería mostrar? Informática. Informática, ¿sí? La que está en la fila, en la posición 1. Esta es la fila 0, esta es la fila 1. No hace falta indicarle las columnas porque eso se para en la fila 1 y recorre, ¿sí? Recorre el print hacia la derecha, todos los caracteres de cada una de sus columnas que componen esa fila. ¿Sí? En la fila 1, si yo lo cambio, Es decir, reconoce automáticamente que vos estás hablando de filas. No va nunca a tomar columnas ni nada de eso. directo, no. Pero si le pones el número, después corchetes 4, te va a imprimir la letra esa del Bien. ¿no? Ok, genial ejemplo. Miren, si yo pongo acá y pongo que me imprima, bueno, acá vamos a ver si compila o me sale un error, pero si yo le pongo acá y le estoy hablando de un carácter, ¿de qué carácter? El carácter que está en la matriz palabras, ¿sí? En el recuadro palabras. Esto, si ustedes quieren, lo podrían ver así, quizás se vería mejor. ¿Sí? Entonces, esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2, y acá yo estoy hablando de la fila 1, el carácter que está en la posición número 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5, M. Estoy hablando de ese carácter. Me va a aparecer igual. Lo que pasa es que tendría que poner un %C, en realidad acá. Es un carácter. Ay, no me deja. Bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Ven? O sea, bueno, la letra es, ¿no? Ok. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito avisarle es de qué fila, ¿sí? Quiero sacar la palabra. Entonces, acá tiene que ir un valor válido, obviamente, ¿no? Entonces, yo puedo buscar un valor que sea aleatorio, mientras que sea un valor entero no hay problema. Entonces, un valor aleatorio que elija cualquiera de las palabras que yo puse en mi matriz. En mi matriz donde tengo todas las palabras almacenadas válidas para jugar. Bueno. Quiero ordenarlo con ese, pero no me va a dejar. Ok. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ahí yo ya tengo todo mi banco de palabras. Si lo ponemos así un poquito más ordenado, ahí distinguimos mejor este formato de matriz, donde cada fila, bueno, en este caso cada renglón es una palabra que yo tengo almacenada en mi matriz y puedo recurrir a esas palabras todas las veces que quiera. Profe, ¿No tendría que? Sí, bueno, sí, obvio. Lo único que hice acá es mostrarles cómo tener muchas palabras para jugar. profe, le hago una pregunta. Y Sí. en vez de poner 12, uno puede poner 100 y puede escribir todas las palabras que se le ocurra y cuando no hace falta poner la barra 0, ¿o sí? Ojo, no todas las, si pongo de 100, van a ser 100, pero no hace falta porque ya directamente cuando lee computadora, después de la A, pone el barra 0. No hace falta que yo lo avise. Ah, Porque listo. estos son los caracteres válidos. Termina el carácter válido, pone el barra 0. Y después, si yo acá pongo 120, no sé,
Habría que contar cuál es la palabra más larga del mundo en castellano, ¿no? Entonces pongo 120, no me importa, yo ya sé que acá hay un /0. ¿Ok? Pero al poner así ocupás espacio en memoria si dejás Bueno. 120 y ninguna palabra lleva tantas letras. Exacto. O sea, lo estás haciendo, no lo estás optimizando, digamos. No, vieron que yo les puse que hasta 20 caracteres, dice el enunciado. ¿En qué sentido? Porque no recorro, pero en memoria ese espacio está ahí esperando que vos pongas algo. Por eso yo les puse como máximo de 20 caracteres. Entonces ahí yo ya delimito, ¿sí? Delimito la cantidad de caracteres máximo que puede tener una palabra. Pero ¿cuándo lo ejecutarías vos, el strlen? Está bien, pero el print igualmente imprime hasta el /0. No hace falta, eso, el print ya tiene su código que... Lo que decimos es esto, acá cuando yo declaro, si yo pongo de 200, pero sé que no existe ninguna palabra que va a tener 200 caracteres, ¿para qué reservo en memoria esos 200 espacios para cada carácter si sé que no los voy a usar? Ahí, digamos, ¿sí? Entonces yo ahí les puse como máximo de 20 caracteres. Sí, para esto en realidad, para que me elija una palabra aleatoriamente. Entonces cada vez que juego, si fuera el caso que ustedes quieren jugar contra el programa, entonces que aleatoriamente mi programa le elija una palabra. Ah, miren, contra el programa, bueno, una persona contra el programa, no el programa contra mí. Esa sería otro nivel, otro nivel. Que el programa adivine mi palabra. Ahí necesitamos como una inteligencia Se artificial. podría igual hacer tipo de 2 usuarios y que uno ingrese una palabra, que la guarde, y que el otro usuario trate de adivinarla. Eso es, claro, eso es lo que decía el enunciado en realidad. No, Esas eran las posibilidades en realidad que barajábamos, que era que juegue una persona contra la otra, por eso Hilda decía, bueno, en realidad tendríamos que buscar alguna función que permita que cuando yo ingreso un carácter, no se visualice el carácter, sino un asterisco, una barra, porque si estamos jugando nosotros dos en la misma compu y yo pongo una palabra, el otro la lee. Algo que... Tiene que mirar para otro lado. Mirar para otro lado, claro. Ahí toda la tecnología se fue al piso. Pero, ¿sí? ¿Ok? Esta es la opción que sería, bueno, no, yo tengo palabras y la persona juega contra mis palabras que yo ya tengo guardadas. Lo digo por si alguno lo quería hacer de esta manera. Okay. Yo lo estaba pensando así también. Ok, en el desarrollo, después de saber si el carácter está en la palabra o no está o lo que sea, es lo mismo. La única diferencia es de dónde sale la palabra. Pero después, en lo que pasa en el juego, es exactamente igual. Bien. Ok. Eso con respecto a... Y podemos usar el while de la clase pasada, ¿no? Sí, ustedes tienen funciones que les van a servir ahora. Por ejemplo, el largo de la palabra les va a servir, así que ahí tienen el while, mientras que sea distinto de /0, cuento la cantidad de letras que tiene y esas cuestiones. Sí, todo lo que nosotros, comparar palabras, o comparar... No, por eso, comparar palabras, el largo de la cadena es dependiendo... Ah, no. Se supone que
está todo pensado, pero las funciones que hicimos antes son para resolver esto. Sí, por eso, comparar palabra con palabra de la cadena de carácter, es así, el while de la clase pasada, pero el largo de la palabra igual no me sirve, porque se supone que si tenés 4 lugarcitos, no vas a poner 5 lugarcitos, así que es como... Se supone. Es una palabra de 4. ¿Para qué me serviría el largo de la palabra? Para definir qué cosa. Porque yo tengo, ¿no? Las palabras ahí guardadas. Pero en realidad, claro, ¿para qué me serviría saber cuál es el largo de la palabra? Para agregar los guiones. Perfecto, ¿sí? Para no permitir que ingresen una palabra mayor a eso. Exacto, si juega a tirar una palabra que no permita ingresar, que si es más larga ya está listo, perdió, que no me deje ingresar una palabra que es más larga. No, que te deje, pero que te tire que perdiste. Ya está. Pero te ahorcaste. Así. Sí, es que... Perdiste igual. No, pero no, está bueno eso lo de tirar más, porque, yo lo veo ahí en Pasapalabras, el programa que está a la tarde. Y hay gente que tira palabras de más guioncito y vos decís, no ves la cantidad de guioncito que tiene. Le pones Ya un está. cartel que Pero- no te das cuenta. Así, una cosa así. Gana la banca, siempre. Bien. Igual no se ingresa la palabra, o sea, para adivinarlo ingresás letras. Pero algunos de los chicos, hola, buenas. Perdón si alguien está escribiendo. Hola, Sole, hola, Nelia. Recuerden que habían dicho ustedes que podía ser una opción Adivinar la palabra entera. decirle si quiere tirar una palabra. Vieron que cuando uno está jugando al ahorcado y adivinó varias letras, dice, ya adiviné cuál es. Es tal. ¿Sí? Eso hay que... Profe, una pregunta. Obvio. Si yo quisiese que poner, supongamos, fila 2, columna 2, pero que se encuentre una palabra entera, ¿eso no se puede? En el código, a ver, espera. En el código Porque acá me decís- estoy dando cuenta que busca por fila y por carácter. Pero si yo quiero tener una tabla que la casilla número, una tabla de 3x3, si yo quiero ver la casilla número 6, sería la 3, ¿cuál sería? La 3, ayúdeme, 3x3 sería 9, tendría 2, 3, 9 casillas, 1, 3, 3-2, la 3-2 o 2-3, ¿no? 1, 3. Hay una palabra entera. ¿Se Sí, entiende o 1, no? 3. ¿Se puede? O sea, con un Sí, vector podés poner guardar 3-2. dentro de la matriz lo que vos quieras en cada unidad de la matriz. Pueden ir palabra, número, dibujo, lo que vos quieras. Eso sí. Pero ahora están guardando por carácter, entonces. Sí. Siempre por carácter. No se puede guardar una palabra entera y yo pongo 3-2 y me refiero a la casilla número Claro. 6. Si yo pongo así, mira. Bueno, esto no existe, pero si pongo, no sé, 2, 3, ¿sí? Me estoy refiriendo a la fila 2, 0, 1, 2, 3. A este carácter. Si escribo a esto, a escribir de esta manera, ¿te referís vos? No, lo que él dice es No, crear ahí una en realidad matriz. sería la fila 2, sería, claro, empieza del 0, ¿no? 0, Sí. 1, 2. Ahí está. No, lo que yo digo es que lo mismo, pero con una palabra, es como que el 2, 3 serían tablas, ¿no? Sí, Sería la esto. fila número 2, Esto. la fila número 2, columna 3. Fila número Una 2. palabra completa. ¿No se puede o y siempre tiene que ser por no, carácter? no. Ok. O sea, la palabra está compuesta de muchos caracteres. Es decir, no se puede poner un Pero se puede comando crear antes una del vector. matriz. No se puede Se poner un puede crear comando una antes del matriz. vector. Espérate, a uno.
¿No se puede poner un comando antes del vector para que guardar una palabra entera? Entonces yo al vector lo convierto como que si yo pongo vector, palabra, 3.2, y el 3.2 me daría como resultado una palabra y no un carácter. ¿No se puede poner alguna... nada? Ya funciona así. Sí, porque lo que pasa es que igualmente, función que vos uses para leer un dato, si es un string, o sea, si es una cadena de caracteres, sí o sí, cada uno es su particularidad. Después yo lo veo como una unidad. Ves que yo acá en realidad no ingresé carácter por carácter. ¿Sí? Yo acá guardé como una unidad, computadora. Ahora, Profe, sí. lo que creo que va la pregunta es, ¿se puede crear una matriz, pero en vez de tener una carácter, tener una palabra y agarrar esa palabra y usarla para seleccionar toda una palabra dentro de una de las casillas de la matriz? Porque esta matriz es solo de palabras, eso lo Sí. entendimos. Pero se puede crear una matriz con otras cosas. Poner acá, esto así, por ejemplo. No, pero no se complique, no era complicado lo que pregunté. Esto, Claro, eso. Una tabla de 3x3, supongamos, 3 columnas, 3 entiendo, filas. y que en cada una haya una. Y acá Entonces yo dice pongo info, y acá dice... vector 1,1, me devolvería la palabra completa y no un carácter. No. Porque yo capaz que al vector le pongo, no sé, completar con Sí. vec palabra, y capaz que ahí sí, pero bueno. No. Ok, gracias. Pasa con los números, o sea, si yo estoy trabajando, pero porque otra vez, los caracteres es lo más complejo de manejar en C, ¿sí? Si yo tuviera esta misma matriz, miren, esta misma matriz, lo pongo acá, como ejemplo, ¿no? Pero puedo crear una función, ¿no? Sí. Puedo crear una función de que, bueno, no sé si lo puedo hacer que el vector empiece a funcionar de esa manera. Que yo cuando llamo a un vector me devuelva toda una... Pongo vector 3,3, sería la 9ª casilla de una columna, de una tabla de 3x3. Sí. Me devolvería la... Lo que hay en ese lugar, es un carácter. Si es de char, es un carácter seguro. Que yo lo que voy, en los números no pasa lo mismo. Yo puedo poner un número, siempre que sea del tipo, ¿no? Un entero, un real, lo que sea. Ahí va a haber un número y los números que sean permitidos. No es que hay, para 15.200 hay un 1, un 5, un 2. Ya lo vamos a ver cuando veamos matrices para almacenar información, estas cosas. El tema va a ser y dónde lo vas a almacenar. Esto es un string. Lo que pasa es que en realidad esto es un string. En realidad lo que sí, podría leerlo con un cin y un cout y esas cuestiones. Tendría que leerlo. Igual siempre la estructura de una cadena de caracteres en cualquier lenguaje de programación es de cada carácter es una posición en una cadena larga. ¿Sí? Después hay lo mismo, sí. En la librería string está el strcmp que compara dos cadenas y yo no veo lo que hace. Me devuelve un 0, un 1, y lo que hace es mirar carácter por cada... ¿Sí? Sí. Que son una cadena de caracteres. No, porque siempre vos tenés este tipo de estructura. Y bueno, ese es otro idioma, pero en SQL si vos querés guardar una palabra dentro de una casilla... Sí, Porque pero vio que adentro... SQL maneja tablas.
Sí. como Access. Entonces, si yo quiero guardar en una casilla de una tabla una palabra entera, por código, ¿cómo lo hago? Sí, podés, pero adentro de cada casilla hay un vector de cada carácter. Ah, bueno, ahí estaríamos hablando ¿Cómo de lo ves? el vector del vector. Claro, nosotros no lo vemos, ¿sí? Pero en realidad adentro hay un vector, claro, en cada posición habrá un vector y ahí adentro está cada uno de los caracteres. Por eso el vector del vector, una cosa así, Claro, porque una cosa así. Hay vectores de 4 dimensiones, no hay problema, pero no nos vamos a hacer tanto. ¿Sí? no, está bien, está bien, está bien. Bien. A ver, dudas, consultas para que ustedes de acá al jueves empiecen a tirar algunas líneas de código para la resolución del ahorcado. Yo ya hice el código de comparación de palabras, me salió por fin. Genial, Darío, perfecto. Bien, más dudas. ¿Creen que No, creen que, Hilda, después te quedás y vemos lo tuyo. Si podés. Digo, como para empezar a codificar algo y que el jueves tengamos como un rato para compartir lo que cada uno hizo y en dónde Yo más o tengo menos. una duda, profe, que justo Manu estaba hablando al principio de la clase. Capaz yo me lo perdí, o no sé. Dale. Eso lo de los gráficos de 2D y eso, ¿lo vimos acá ya? No. Ah, listo. Surgió, después si quieren, vamos compartiendo la librería si ustedes quieren cambiar, usar colores y esas cuestiones para la visualización, pero no. Tengo una pregunta. Dale. Vale. Bien. Esto decís vos, a ver si comparto. A ver si me decís. Esperen que tengo acá. Esto. Ok. Yo digo como lo pienso yo. Hay algunos que ya lo resolvieron por eso. Pero en realidad, primero habría que ver cuál es la palabra. Entonces yo debería tener algún vector auxiliar, ¿sí? Que sea del largo de esa palabra con la que va a jugar, que inicialmente esté cargado de guiones. Entonces, cuando elige la letra, Reemplazar la posición por la letra. ¿No? Lo ¿sí? está queriendo arcar Está usted, profe. bien. Comparo el carácter que ingresó con la palabra que está buscando. Si Yo lo que no encuentra, me imagino es si tiene los dos caracteres iguales y cómo pintarlos en la misma. ok, cuando va barriendo, si lo encuentra, en vez de que salga, bueno, que siga buscando, tiene que seguir buscando hasta el final. Tiene que seguir buscando. Claro. O sea, por cada carácter yo barro hasta el final. Exacto, porque compara, no sé, si fuera, no sé, no me acuerdo ni qué palabra es esa. Jueves creo que era, pero no me acuerdo. Jueves, no, alguna que, no sé. Una palabra Profe, que no subo. pregunta. La acción dentro del while entonces Murciélagos. haría ingreso A. A busca en posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Ahí encontró en posición 4, pongamos, ¿no? Sí, ¿Cómo guardas que encontró en posición 4? vos tenés una letra, un carácter que es la letra, ¿no? Vos estás ¿Cómo? comparando un carácter con cada posición de una cadena. Entonces, la Sí. encuentra en la posición, vos me dijiste en la posición 4, ¿sí? Entonces, se va
a esta cadena que tiene los guiones y en la misma posición cambia el guión por ese carácter que ingresó la persona y que sí estaba en la cadena. Pero ¿cómo lo escribiría? Ahí ya me mató a lo que voy es eso. ¿Cómo haces para escribir que cada vez que encuentra duplique en la otra? ¿Cómo iría? Escribo ahí entre medio, ¿sí? Pero yo tendría que hacer así. If letra es igual a... Y, ¿no? Porque está recorriendo. Escribo la expresión, porque no tengo ni las variables puestas ni nada. Entonces, si es igual, yo tendría otra cadena, que sería auxiliar, una cadena auxiliar, que en esa misma posición de i ponga esa letra que encontró que eran iguales. Esto se va a repetir, ¿no? Va a buscar, va a buscar, va a buscar. Entonces, si la letra que ingresó es igual a lo que hay, no sé, la M, ¿no? De informática. Entonces, si es igual a esa M, entonces, en mi auxiliar, que vendría a ser el aux, es la... Claro, sí, eso lo estoy repitiendo, lo que pasa es que yo... El aux es el vector que tiene los guiones, ¿sí? Entonces, en esa misma posición donde yo encontré la letra, en esa misma posición de mi vector auxiliar, saco el guión, sobrescribo la letra. Esa es la orden para escribir en mismo orden de carácter se reemplace. Sí, porque ves que estoy parada en i de palabra y en i de mi auxiliar. Sí. ¿Sí? Entonces ahí estoy acá. Supongamos que la palabra es, no sé, info. Entonces yo tengo acá guión, ¿sí? Entonces la letra que ingreso, bueno, ahí está. La letra que ingresó, la variable letra, es igual a el carácter F, ¿sí? Entonces yo comparo. F es igual a la primera posición, no. Listo, voy a la siguiente. ¿Es igual? No. Sigo a la siguiente. ¿Es igual? Sí. Entonces, en esa posición de la que tiene los guiones, saco el guión y pongo lo que hay en letra, que es la F. Una pavada. Por las posiciones, ¿no? Sí, yo pensé que te iba a dar una respuesta booleana de sí o no. No sí que lo reemplaza, que hacía la acción de reemplazar automáticamente. Yo estoy No. diciendo el algoritmo. Después, si vos lo pones adentro de una función y eso te devuelve que la encontró o no la encontró, bueno, es otro cantar. O que me devuelva, sí, o la posición o otro valor temporal que no corresponda a una posición. Y entonces, yo lo que necesito saber es en dónde la encontró. Sí. No. Acá yo estoy asignando en out, subí, un carácter. Sí. Bueno, si vos decís, si acá llamo a comparar. Si en vez de, escribo abajo, si yo acá pongo if, pongo algo por poner,
y entonces pongo acá la letra y la cadena y palabra. Y entonces, claro, eso me devolverá que son verdaderas o no. Si es verdadero, listo. O sea, todo esto se reemplaza por un 0, por un 1. Un 0 falso, un 1 verdadero. Y la acción es la misma, ¿no? Claro. ¿Está bien? Ojo, esto ya, si yo uso esta en particular, si yo pongo acá el comparar palabras, sí, lo que ustedes... Y depende cómo lo hizo cada uno, pero me tendría que decir si son iguales o no. O sea, un true o false, no hay demasiado. Claro, o un 0. ¿Está bien? No importa, porque la idea es que ustedes estos días hasta el jueves y que después hagamos como el otro día, compartamos, no importa si el código no está completo, si me salen errores, porque ahí vamos un poco entre todos tratando de compartir el código y ver en dónde es que nos estamos trabando. Profe, pero sigo sin entender algo. Fuera de joda, porque me quedé con el while de la vuelta pasada. Ok. Y el if, yo si pongo ese if, y pongo, así como lo escribió usted, letra es igual palabra, y me va a recorrer toda la... No. No, yo dije, voy a hacer solamente la instrucción como para ver si una letra es igual a una parte de la palabra. ¿Sí? Yo acá tendría que tener algo, voy a escribirlo porque no tengo ninguna función, pero pues yo podría poner así, mientras, palabra, subí, sea distinto del carácter /0. Y entonces, ¿sí? Acá tendrá que poner y más, ¿no? Esto, ¿sí? Recorre hasta el final y por cada vez que da una vuelta se fija si esa letra es igual a esa posición de la palabra donde está en ese momento. Ahora sí. ¿Y cómo guarda el dato de la ubicación? ¿Eso sí lo hace solo la función? No, porque yo estoy en el mismo momento parada en una posición de palabra y en la misma, como estoy usando i, ese i tiene un valor y en los dos vectores, el que tiene los guiones y el que tiene la palabra completa, están en ese momento en la misma posición. Que no es que lo hace automáticamente, es porque la variable tiene el mismo valor y la estoy usando como subíndice. Este y este. Entonces es como decía acá, si yo en letra le pongo F, entonces busco en la primera, esta así, ¿no? Esta así, y esta así, este es I, y este es palabras, y esta es outs, cadena, ¿no? Entonces separa la posición de I de palabra 0 y se fija, F es igual a I, no, sigue. Porque no encontró un /0. F es igual a N, no, sigue. F es igual a F, sí. Como I vale 2. Entonces va, se para en esa posición 2 y asigna la F, que es lo que había en letra. Por eso sabe dónde tiene que poner esa letra que encontró. Porque las dos van corriendo en las mismas posiciones. Cuando letra, entonces ahí puso cuando letra es igual en tal ubicación de palabra I, en auxiliar I es igual a letra. Claro. ¿Se entendió o fue como un metro de lengua? Pero esa es la lógica que hace. Claro. Ah, listo. Escúchame.
Y una vez que tiene todas las letras, tendrá que tirar un mensaje, que ya las tiene. Exacto. ¿Cuándo sé que va a tener todas las letras? Me adivinó todo, digo. Es lo que preguntaba Karen. ¿Cuándo sé que adivinó toda la palabra? Cuando ningún valor, ningún carácter es igual al valor guión. Cuando se reemplaza, cuando no queda guión en la palabra. Bueno, una podría ser eso, decir, bueno, no quedan más guiones, terminó, bueno. Si no hay guiones, dale. Serían dos maneras. Una esa y después la otra que tenés es cuando la palabra que tenía guiones es exactamente igual a la palabra que ya habías guardado en memoria, que es la que vos escribiste. Son las dos maneras. Ah, y O ahí hacer un está lo de contador, las palabras iguales que vimos en la clase pasada. o haces un contador que vaya sumando 1 cada vez que una palabra sea verdadera. Y si la palabra tiene un límite de palabras, Si la palabra tiene un límite de caracteres, puedo, cada vez que encuentra una, que es, bueno, ese out es igual a letra, ¿no? Y voy contando, se supone que ahí debería tener el largo de la palabra. Igual ahí tenés un problema porque si pones una palabra que tenga la misma letra dos veces, el contador estaría siendo diferente a la cantidad Largo total de de- letras que tiene. Claro, o sea, ahí no se te complicaría un poco. A menos que pongas que la única vez que pongas una letra, no vuelvas a, o sea, no identifique que las otras que sean iguales te den como valor positivo. O sea, tenés razón, tenés volverla a razón. poner de ¿Entiendes lo vuelta. que dice? Ya las Se te conté. encendió el foco re rápido porque no me hubiese dado cuenta. No, Si es claro, el porque podés poner murciélago que tiene ahí. murciélago, Murciélago. el Mi Neuquén con mamá entendés doble que N, y pongo la N, claro. claro, sí, y vale por 2, porque yo dije N, ya vale por 2, vale por 1. Y aparte, en algunas veces te va a dar bien y otras no, porque depende que puso primero. Bueno. Pero vale por 2, vale por 1 si digo N. Tengo que Lo decirlo vamos a dos veces. dejar. ¿Qué cosa? Si digo Neuquén, la palabra que yo oculté es Neuquén. Y digo N, la hago vale por 2, da igual eso. Lo hago valer por 2, ¿no? Así se Bueno, a juega. ver, yo tengo una palabra, empiecen a tirar letras. Iba a decir algo con respecto a las palabras. Bueno, ya se me va a venir. Bueno, pero si lo hacemos, lo jugamos, ¿no? Obvio. Después lo subimos, nuestro primer trabajo que subimos al GitHub, al repositorio, a un repositorio. Con el SRAM, ¿sí? Recuerden que el SRAM nos va a dar como un valor, ¿sí? Que va a ser distinto para cada vez que juguemos. Igual no nos juega tantas veces, que es esa semilla de donde va a sacar después un valor numérico para generar un valor random. El valor random va a tener que ir desde 0 hasta la cantidad de, si fuera Manu, el caso que yo tengo palabras guardadas, ¿no? Exacto, de filas. ¿Sí? ¿Ok? No entiendo lo del valor aleatorio con el ahorcado. ¿Qué tiene que ver? No, porque decíamos esto de tener varias palabras ya guardadas. Lo de la matriz está con las palabras guardadas y que cada vez que juega le tire una palabra distinta. Ah, yo lo iba a hacer con una sola palabra. Ok. El ejercicio ¿Y dice... cómo se te ocurre la idea de Darío de guardar la palabra, pero con asteriscos, como dijo Hilda? Para que no lo vea el de al lado. Ok, lo tenemos que averiguar. Yo creo que hay una función. Pero lo averiguamos y después lo compartimos. Yo lo averiguo ahora en un ratito. Tiene que haber, y si no, tiene que haber una función que con el... Vieron que la otra vez probamos que cada carácter tenía un valor entero. ¿Sí? O sumarle a un valor y entonces que lleve al carácter que nosotros queremos. Tiene que haber, estoy segura que algo tiene que haber. No, porque si siempre lo quiero llevar al asterisco, sé la distancia. No sé, bueno, no prometo nada, pero algo tiene que haber seguro.
Claro, ahí tiene que ver. Bien. Para el jueves podemos... Profe, lo de códigos. el void dentro de los paréntesis, ¿siempre estuvo o lo usaron hoy? Porque no me Siempre. acuerdo. Ah, ok. ¿Esto quieren que lo comparta? ¿Esto de las palabras? Sí, por favor, Sí, sí. por favor. Acá pongo uno. Bien, esperen que lo corrija. No, en el main. Dice main paréntesis. Ahí va. Yo no me acuerdo que había un void, no recuerdo. No sé para qué sirve. ¿Pero para qué es el void? Es un argumento. En realidad no estamos devolviendo nada. No hay un return en nuestro main porque no le estamos pasando ningún valor luego de la ejecución, solo al sistema. Claro. Y está recibiendo. Recuerden que, ¿se acuerdan cuando les expliqué lo de las funciones? Yo les dije que entre paréntesis van los argumentos que recibe, o sea, los datos que recibe de otro procedimiento. Nuestro main no recibe ningún dato. No pasa nada si no lo pongo. No pasa nada. Lo que pasa es que ahí estoy ahí jugando. Lo importante es que dentro de los paréntesis van los argumentos. En este caso no hay nada en especial. En Reprint no me lo deja correr, sino por eso. Bien. Ahí está lo de las palabras que estarían almacenadas, como para que lo prueben el código y vean si lo pueden tener. Profe, para comparar la palabra entera, recorro toda la palabra y le da el ok. Claro, sí. Cari. Sí. Bien. ¿Podemos tener algo para el jueves, entonces? O dudas, no importa. Algo va a haber. No importa. Dudas y ahí con las dudas vamos viendo. Profe, ya me quedé colgada con lo de la clase anterior. Te hice una pregunta en el foro. Sí, dice... No la podés mirar. Ok. Quédate un ratito. ¿Tenés un ratito, Cari? Sí. ¿Sí? Ok. Hasta y media que tenemos la reunión. Profe, de comparar palabras, eso no lo tenía que subir a ningún lado, nada, ¿no? Había un foro donde estuvimos compartiendo las resoluciones. Ah, porque nosotros lo hicimos. ¿Lo subieron ustedes, Fede? El terminado. No me acuerdo, creo que sí, la primera vez lo escribimos. Creo que lo último... Manu, ¿lo subiste vos? Hoy miré. Ok. No, pero después yo lo terminé porque una vez no me salía y lo ¿Tienen terminé clase? después. Les quiero contar algo antes de que me abandonen. Les quiero contar algo. Nosotros junto con la profe Romina, ¿sí? Armamos un proyecto, ella les contó, ¿sí? Nos contó algo. Sí, nos contó para instalar la máquina virtual y de ahí hacer algo de programación. Exactamente. Nosotros ahora nos han confirmado la fecha, tenemos que terminar de hablar con Romina, seguramente van a ser los días miércoles, que son los días que tienen sistemas operativos. Después, en cuanto nosotros dos confirmemos la fecha y todo, se las voy a pasar. Va a ser en el horario de laboratorio, de sistemas operativos. Y la idea es que vayamos en burbujas. El instituto tiene 10 máquinas, 9 serían para ustedes y una, bueno, para que nosotros podamos ahí exponer y algunas cuestiones. Así que tendríamos que armar 2 burbujas. ¿Las 2 burbujas el mismo día? No, una un miércoles y los otros el otro miércoles. ¿Y qué pasa con los que no van? ¿Qué pasa? Creo que, bueno, no sé. No sé porque ahí vamos a tener que cambiar algún día con otro profe, porque ustedes un miércoles tienen con Romina y otro miércoles no. Tienen otro profe. No la pueden... Matemática.
Claro, matemáticas. Así que bueno, ¿Transmitir la clase se puede? creo que sí. Lo sumo con un celular pondremos y podemos transmitir. Eso, sí, no hay, pero hay tele, bueno, ahí veremos. Creo que hay. La idea es, bueno, que tengamos este encuentro, obviamente, si no se puede por algunas cuestiones o porque uno se está cuidando y no sale, todo es comprensible en esta situación que estamos viviendo, pero seguramente les vamos a pasar los horarios, esas cuestiones. Y otra cosa que me avisaron es que hay un día que vamos a cambiar de fecha. ¿Ustedes saben algo? Todavía no. Ok, entonces me callo. Porque también van a tener un encuentro de otra materia y ahí necesitamos combinar un lunes. Pero no Creo sé. que ahora vamos a arreglar eso, creo. Me callo la boca. Entonces, no digo nada. Sí. Sí. Ahora 7:30 nos decía que vamos a arreglar eso. Ok. Bien. Bueno, nos encontramos el jueves con todas las dudas. ¿Sí? Ok. Hilda y Clary se quedan un ratito. Voy a... Sí. Abro el foro y compartimos. Me parece que es lo que más resulta, ¿no? Adrián, genial. Muy bien. Gracias por ponerlos presentes. ¿Sí? Ok, Bueno, hasta el jueves. Entonces. nos vemos el jueves. Nos Hasta el vemos. jueves, suerte. Tómense una cervecita por el día del programador, algo. Profe, después sube esto en el Ciber. Sí. Gracias. Subo lo que escribimos hoy, el de Buenísimo, las sí. cadenas, y vamos compartiendo. Gracias. De nada. Chao, hasta Chao. luego.